Hola, muy buenas noches. Es un gusto para mí presentarme. Mi nombre es Araceli Madaí Barraza Carrillo. Vengo de la carrera de Contaduría Pública de la asignatura de Régimen Fiscal para Personas Físicas. En esta exposición o guía, por así decirlo, de mi trabajo final, te hablaré sobre el tema de régimen fiscal para personas físicas, del docente Eduardo González de la asignatura de Régimen Fiscal para Personas Físicas. Para iniciar, pues muy buenas noches o días, dependiendo cómo se encuentren, pues para compañeros y maestros. El tema de régimen fiscal para personas físicas y el cómo el sistema fiscal mexicano llega a establecer diferentes reglas o regímenes para que tanto pues las personas físicas como las personas morales contribuyan al gasto público mediante el pago de impuestos. Este régimen pues dice que nos ayuda a buscar pues que garanticemos que cada persona pague impuestos de manera justa y proporcional, es decir, que de acuerdo con su capacidad económica y el tipo de ingresos que perciba, pues pague. Además es un pilar esencial en la recaudación pues tributaria del país, es decir, que pues la mayoría de los contribuyentes de México son personas físicas. Es decir, que hablar de este tema es muy importante porque pues nos llega a permitir o comprender qué obligaciones tenemos como ciudadanos y cómo se llega a determinar el impuesto que debemos pagar y cuál es el impacto que tiene en la economía nacional. Para iniciar, las personas físicas en la ley del impuesto sobre la renta se llegan a considerar como personas físicas o todo el individuo con derechos y obligaciones. En materia fiscal se debe decir que se deben de pagar ICR por los ingresos que perciban en efectivo, en bienes o en créditos o hasta en servicios. El ICR puede llegar a ser un impuesto directo y progresivo, es decir, que se paga en proporciones a los ingresos, a mayor ingresos, mayor tasa. Mientras que la ley clasifica los ingresos en distintos capítulos, pues para un mejor control. Es decir, que todo debe ser progresivo dependiendo del ingreso que se llegue a proporcionar. Mientras que de los ingresos por salarios se comprenden sueldos, salarios, como mencioné, prestaciones derivadas de una relación laboral, además prestaciones que derivan de una relación laboral, es decir que estos llegan a incluir pues toda la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, es decir, las prestaciones percibidas como consecuencias de la terminación de su relación laboral. Estas pueden llegar a incluir aguinaldo, prima vacacional, gratificaciones, vales y entre muchos otros. La retención también se podría decir que es el patrón el que descuenta el ICR de forma mensual y lo entrega al SAT. El trabajador tiene la opción de presentar declaración anual si desea deducir gastos personales y esta puede llegar a ser a favor o en contra dependiendo los gastos deducibles que tuvo en su año. Mientras que de los ingresos por actividad empresarial y profesional son todas las personas físicas con negocios propios, es decir, tiendas, talleres, restaurantes, farmacias, etcétera, o que prestan servicios profesionales independientes como abogados, contadores, médicos, cualquier profesión. Estos están obligados a emitir facturas electrónicas. Esto quiere decir que no depende de la profesión o en lo que trabaje, sino que a fuerzas todas las personas deben de emitir sus pues facturas electrónicas, presentando así pues declaraciones provisionales y mensuales y declaración anual. Estos pueden deducir gastos estrictamente indispensables pues para su actividad y que todo llegue a conllevarse, por así decir, de una manera adecuada. Mientras que los ingresos por arrendamiento llegan a corresponder a las ganancias que obtiene una persona física al rentar bienes y de muebles de su propiedad, tales como casas, habitación, departamentos, locales comerciales, bodegas, terrenos, oficinas y entre muchísimos otros más. Su inscripción en el RFC como arrendador es emitir pues comprobantes fiscales por la renta así de comprobando pues así al inquilino que declara ingresos mensualmente, ya sea para pagos provisionales del ICR. Es muy importante presentar la declaración anual acumulada de todos los ingresos que ellos obtuvieron. También tenemos que tener en cuenta que puede deducirse un 35% del ingreso bruto sin comprobación.
o gastos efectivamente erogados relacionados así con el inmueble. Pero pues tenemos que tener eso en cuenta porque puede llegar a ser muy importante. De los ingresos por enajenación de bienes, nos dice que se considera ingresos por enajenación de bienes, los que se llegan a derivar de los casos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Esto quiere decir que en los casos de premuta se considera pues que hay enajenaciones. Se refiere a toda la venta de bienes, ya sea inmuebles, autos, acciones, etcétera. Y estos deben declararse cuando se genera ganancia. Es decir, que existen exenciones, por ejemplo, la venta de casa-habitación hasta cierto monto si cumple con requisitos. El notario, por así decirlo, o federativo público, generalmente pues retiene y pues sobre todo se entera del impuesto. En esta diapositiva agrego un video pues explicando más el tema de régimen fiscal para personas físicas. Por si gusta verlo, ya nomás es agregar clic y así pues que quede un poquito más explicado a cierta manera de decir lo que es el régimen fiscal de personas y el cómo se desarrolla pues personalmente. De los ingresos por adquisición de bienes, nos dice que se tiene un ingreso por adquisición de bienes cuando el valor del avalúo del bien objeto de una enajenación pues exceda en más de un 10% de contraprestación pactada por la misma. Es decir, el total de la diferencia se considera ingreso del comprador. Estos se causan impuestos cuando se adquieren bienes por donaciones, herencias o cualquier otro medio gratuito. Es decir, en algunos casos hay exenciones como herencias familiares, de personas muy cercanas. El ingreso se considera en el momento en que se adquiere el bien. Mientras que de los ingresos por interés, el régimen nos dice que los ingresos por interés es una figura fiscal dentro del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que es el que tiene como objetivo pues regular a todas las personas físicas que obtienen ingresos por intereses derivados de sus inversiones o cuentas de ahorro o instrumentos financieros, cualquier manera. Sus ingresos generados por inversiones en bancos, cajas de ahorro, préstamos, etc. Los bancos retienen un ICR provisional sobre el interés pagado. El contribuyente pues debe acumular todos estos ingresos en su declaración anual para que así, si un día lo necesita declarar, o lo tenga que declarar, todo sea de una manera legal y justa, para que a futuro no puedan llegar a haber problemas que pueden llegar hasta causar encarcelamiento. De los ingresos por premios, estos se consideran pues por la obtención de premios o lo que se deriva de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas o concursos de toda clase autorizada legalmente. Están sujetas a una retención del ICR antes de entregarse el premio, es decir que solo en caso de premios altos el contribuyente deberá acumularlos en su declaración. Es muy importante tener eso en cuenta. La retención del ICR pues es la entidad que organiza el sorteo o concurso, como la Lotería Nacional, casinos autorizados, incluso una empresa privada, y tiene la obligación pues de retener el impuesto antes de entregar el premio. Es decir, que esto significa que el ganador recibe su premio ya con el ICR descontado. La declaración anual en algunos casos es si el premio es muy elevado o si la persona física obtiene ingresos de varias fuentes, porque puede llegar a ser, pues deben de acumular el premio a sus demás ingresos en la declaración anual. No por eso quiere decir que no lo tienes que hacer. La tasa de retención, esta se puede llegar a aplicar según el monto del premio, pero generalmente solo es el 1% del valor del premio, con un límite excedente de 1,500 pesos. Ya sea que el premio rebase esa cantidad, pues el excedente paga el ICR. Mientras que de los ingresos que obtengan las personas físicas, cuando se habla de los demás ingresos se puede hacer referencia a temas como deudas perdonadas, ya sea ganancias cambiarias, derechos de autor, o pueden llegar hasta ser percibidos por terceras personas, es decir, que los provenientes de operaciones financieras derivadas, entre otras, un rubro desigual que pues abarca ingresos no clasificados en los capítulos anteriores. Un ejemplo podría ser si las deudas perdonadas, ya sea anticipos,
viáticos no comprobados, derechos de autor en ciertos casos, y pues todos estos ingresos también deben acumularse y pagarse pues al ISR. Llegamos a la conclusión final, donde pues para mí el régimen fiscal para personas físicas en México pues busca que cada uno de nosotros contribuyamos a un acuerdo con su capacidad económica, es decir, diferenciando así el origen de todos los ingresos para aplicar reglas específicas. Un gran porcentaje de personas físicas pues operan en la informalidad, ya que esto nos llega a limitar, por así decir, la recaudación y generar competencia desleal. Es decir, si cada uno de nosotros entrega realmente lo que es legalmente, pues todo podría ser de una mejor manera. Este régimen pues busca garantizar que cada uno de nosotros pues paguemos nuestros impuestos de manera justa y proporcional, de acuerdo con nuestra capacidad económica y pues sobre todo el tipo de ingreso que lleguemos a percibir, porque pues no todos ganamos igual. Además, tenemos que tener en cuenta que es esencial para la recaudación tributaria del país, pues la mayoría de los contribuyentes en México son personas físicas. Hablar de este tema pues es demasiado importante porque pues nos permite así llegar a comprender que las obligaciones que tenemos como ciudadanos pues determinan los impuestos que debemos pagar y cuál es el impacto que tienen en la economía nacional del país. Como postura crítica, yo comento que aunque el régimen fiscal para personas físicas busca justicia y progresividad, porque pues se ve eso, en la práctica favorece más a quienes tienen conocimientos fiscales, es decir, que pueden pues contratar un asesor, mientras que los que asalariados cargan con la tributación pues más rígida, es decir, que la clave estaría en simplificar pues así los procesos y promover pues una cultura de cumplimiento voluntario, y así todo sería de una mejor manera y pues legalmente sería más justo. Pues para mí sería todo. Muchísimas gracias por estar en esta exposición. Espero haya sido de tu agrado y de gran conocimiento para ti y pues que saques provecho. Muchísimas gracias. Buenas noches.